El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen. Bien, llegamos ahora a la sexta parte de nuestro estudio expositivo de Hebreos capítulo 11, en el que estamos profundizando en el importantísimo tema de la fe. Los versículos 1 al 3 nos dicen que la fe no es una emoción, no es un sentimiento, no es una actitud positiva fuerte, sino más bien la certeza, la seguridad, la convicción firme de algo que se espera y que no se ve, pero que está basada en argumentos reales, objetivos y comprobables que sostienen dicha convicción. Y tratándose de los argumentos para creer en Dios y en su palabra, los tenemos ahí en la misma creación, versículo 3, que nos habla también de un creador todopoderoso, el cual es Jesucristo, quien también sustenta todo con la palabra de su poder, como lo dice Hebreos 1:3. Y si nuestra fe en Él es la fe correcta, debe entonces producir un testimonio correcto, versículo 2. Y eso es de lo que estamos hablando ahora. Luego de haber pasado por las evidencias comprobables de la existencia del único Dios vivo y verdadero, entonces se nos habla de los hombres y de las mujeres que fueron justificados por Dios al haber puesto su fe en el lugar correcto, en la promesa de Dios de una justicia perfecta para ellos. Y hasta aquí hemos visto a 3 hombres de fe. Vimos a Abel en el versículo 4, pregonero del Calvario. Vimos a Enoc, versículo 5, pregonero del rapto. Y vimos a Noé, versículo 7, pregonero del juicio de Dios. Y ahora vemos el siguiente hombre de fe y vamos a disponer nuestros corazones para que todo lo que nos revele el Espíritu Santo acerca de su palabra no se quede solamente como un conocimiento adquirido en nuestra mente, sino que también lo apliquemos a nuestra vida, ya que eso es fe. Creerle a Dios y actuar a favor de eso que creemos. Él no puede mentir, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas y Él obra de acuerdo a sus promesas. Versículos 8 al 10 de Hebreos capítulo 11 dice así la palabra de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme vamos avanzando en este capítulo 11 de Hebreos, vamos viendo la línea mesiánica. Vamos viendo el linaje desde Adán hasta la llegada de ese Mesías anunciado en Génesis capítulo 3 versículo 15. Y ahora se nos menciona al hombre conocido como el padre de la fe, Abraham. Este es el primero de los 3 patriarcas del judaísmo, el hombre con quien Dios hace una promesa de pacto eterno de darle una descendencia que sería acogida por Dios como su pueblo, como su nación y de quien también vendría el Mesías prometido. Aquí nos encontramos 367 años después del diluvio, cuando Dios llama a Abraham y le lleva a un lugar incierto para él. Génesis capítulo 12 versículos 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bien, de acuerdo con lo que nos dice también atrás Génesis capítulo 11, han transcurrido ya 8 generaciones desde Sem hasta Taré, quien es el padre de Abraham. Y cuando Abraham tiene 75 años, es llamado por Dios.
Y lo que por ahora nos debe interesar en esta genealogía es ¿de dónde obtuvo Abraham la fe correcta? ¿Quién le habló acerca de Dios? ¿Quién le habló acerca de sus obras, de sus promesas? Y la respuesta es que eso lo aprendió de Sem, hijo de Noé. Ya que para cuando Dios llama a Abraham a sus 75 años, Sem tiene 465 años. De hecho, después del diluvio, en Génesis capítulo 9, versículo 26, vemos que Noé habla de Jehová como el Dios de Sem, lo cual nos muestra que él mantuvo esa fe con la que subió al arca y por supuesto debió transmitirla a sus hijos, a sus descendientes, junto con todas las evidencias que habían presenciado de ese juicio de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Y si quiere más datos, puede tener en cuenta que Noé tenía 890 años para cuando nace Abraham. De acuerdo con Génesis capítulo 9, versículos 28 al 29, Noé vivió 950 años, lo cual quiere decir que Abraham conoció a Noé a lo largo de 60 años. Así una vez más vemos como la fe trasciende a otras generaciones, pero como lo venimos viendo también, la fe correcta no es de todos, sino de unos pocos que la reciben, ya que para esos días la depravación humana volvía a estar en auge. Después de que Dios había acabado con toda la humanidad en el diluvio y solamente quedaron 3 familias, aún así la humanidad siguió depravándose. Eso nos habla de la condición en la que todos los seres humanos venimos a este mundo. Eso nos habla de la condición, la característica del corazón humano. No somos buenos, estamos depravados moralmente, hay maldad en nuestro corazón y esa maldad infortunadamente también se propaga. Y aún con todas las evidencias claras para estas personas, aún con todos esos testimonios claros que tuvieron, muchos hombres decidieron voluntariamente darle la espalda a Dios y seguir la dirección de su naturaleza corrupta tras la adoración de dioses falsos creados por el mismo hombre, y por eso Dios los dispersó, confundiendo sus lenguas cuando ellos construían la Torre de Babel, allá en Génesis capítulo 11. Pero Abraham marcó una diferencia y se mantuvo fiel al Dios de sus padres, Noé y Sem, y estuvo dispuesto a ir en contra de la corriente de un mundo, rechazando de plano la idolatría de su tiempo, aunque esta idolatría viniera también de sus propios familiares. Él decidió darle la espalda a sus familiares y a la idolatría de sus familiares. Y su fe correcta en el Dios verdadero se manifestó en la obediencia de ese llamado a Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Podemos aprender muchísimas cosas, pero al igual que lo hice la semana pasada con el tema de Noé, hoy también voy a sacar solamente 4 puntos importantes de esta enseñanza. En primer lugar, que vemos aquí la conversión de Abraham por medio de los 2 requisitos bíblicos que el Señor Jesús nos enseña en Marcos capítulo 1, versículo 15, arrepentimiento y fe. Versículo 8, por favor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. 2 cosas aquí. En primer lugar, Abraham le creyó a Dios y eso es fe. Él le creyó a Dios. Segundo, esa fe suya se manifestó obedeciendo a Dios al abandonar la ciudad de pecado donde vivía, y eso es arrepentimiento. Arrepentimiento y fe, esa es la fe correcta que nos justifica ante Dios. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 12, llama a Abraham el padre de todos los que tienen fe. Por eso es que le conocemos como el padre de la fe, Abraham el padre de la fe. No porque fuera el primero que demostró la fe correcta que lleva a la salvación, ya que estamos viendo a otros hombres que antes de Abraham también tienen esa fe correcta y también fueron justificados. No es por eso que le llama el padre de la fe, sino porque él tiene la promesa de Dios, él recibe la promesa directa de Dios, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Esto quiere decir que de él vendría el Mesías prometido,
en quien todos los que tuvieren esa fe correcta, como la de Abraham, serían bendecidos por Dios. Esa es la bendición de Dios, ser parte de su pueblo, a través de nuestra fe en ese Mesías, donde se hace nuestra justificación. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí muy importante también. Muchas personas aseguran que Abraham fue justificado o fue salvado cuando cumplió con la circuncisión o cuando decidió sacrificar a Isaac. Y por eso muchos piensan que la justificación o la salvación son por medio de obras, porque es lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Eso dice efectivamente Santiago capítulo 2, versículo 21, pero quienes toman este pasaje para asegurar que la justificación de Dios es por medio de nuestras obras, están pasando por alto dos aspectos muy importantes. En primer lugar, el tema central de la carta de Santiago. Santiago nos habla de la manera en que se demuestra la verdadera fe, por medio de las obras. La carta de Santiago lo que habla es de una justificación ante los ojos de los hombres. Esa justificación viene por medio de las obras. Muéstrame tus obras y entonces sabré cuál es tu fe. Lo segundo que pasan por alto es el contexto de la carta de Santiago. La justificación la otorga Dios por la fe antes de las obras. Santiago capítulo 2, versículo 23 dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue amigo de Dios. De hecho, el apóstol Pablo nos dice también en Romanos capítulo 4, versículos 7 al 12, que la justificación de Abraham ante Dios tomó lugar mucho antes de sus actos de obediencia. Y muy importante dentro del estudio de la hermenéutica, hay que tener cuidado de que no se le puede dar la mano solamente a un autor, dándole la espalda a los demás autores bíblicos. Pablo no puede contradecir a Santiago y Santiago no puede contradecir a Pablo. Presta atención a lo que el apóstol Pablo dice. Y aquí está, Romanos capítulo 4, versículos 7 al 12, quiero leer desde el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, y aquí está citando el Salmo 32, versículos 1 al 2, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿De qué manera es que nosotros delante de Dios somos libres de pecado? ¿Cómo es que Dios no nos inculpa de pecado? Siendo justificados. Esa es la principal bienaventuranza, esa es la principal bendición, esa es la forma como somos bendecidos. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Es esta bendición solamente para los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión? ¿O también para los gentiles? Para los que no pertenecen o no hacen parte del pueblo judío. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Es decir, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿A través del momento en el que procedió en el pacto con Dios, con la circuncisión? ¿O antes de la circuncisión? Veamos qué dice Pablo. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham fue justificado antes de proceder con la circuncisión, y es más, antes de proceder con el mismo sacrificio de su hijo Isaac, él ya había sido justificado por la fe. Entonces ahí lo tiene. La justificación siempre viene por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esta siempre será basada no en nuestras obras,
sino en la obra de justicia de Cristo. Por eso continúa diciendo Romanos 5:1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por medio de la fe en la obra de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esa fe y esa justificación se han de manifestar en obediencia a la palabra de Dios, con una vida transformada. Dios siempre va a otorgar la salvación y la justificación de la misma manera, de la misma forma, en la época que sea. Después de que nosotros conocemos el verdadero evangelio jurídico, después lo vamos a apreciar y lo vamos a ver implícito a lo largo de toda la Escritura con todos aquellos hombres y mujeres que fueron justificados por Dios. Todos proceden con arrepentimiento, dando la espalda a un estilo de vida, a un tipo de vida que va en contra de Dios, y creyendo en las promesas de Dios y aferrándose a un nuevo estilo de vida que vaya acorde con lo que Dios les demandaba para ese tiempo. Entonces lo primero que vemos es el Evangelio y la forma correcta como Abraham, por medio de la fe, fue justificado. En segundo lugar, el segundo aspecto que vemos aquí es que ante la fe verdadera, Dios responde. Dios se manifiesta a los hombres y nos brinda sus promesas de bendición, pero estas son solamente efectivas en quienes obedecen, y obedecen solamente los que creen. Tú puedes decir yo creo en Dios, pero si no estás creyendo realmente en lo que Dios está prometiendo en su palabra, y no actúas, no obras de acuerdo a lo que Dios te manda en su palabra, no puedes estar esperando que se abran los cielos en bendición. Abel le creyó a Dios, obedeció entregando un mejor sacrificio, un sacrificio correcto, y fue declarado justo por Dios. Enoc le creyó a Dios, caminó con él, y fue justificado y fue llevado por Dios, fue arrebatado por Dios. Noé le creyó a Dios, y eso lo llevó a predicarle el evangelio a los hombres de su tiempo y construyendo el arca, y fue justificado por Dios y fue rescatado del diluvio junto con su familia, que también se apropió de las mismas promesas que Dios le dio a Noé. Y ahora Abraham le creyó a Dios, lo obedeció saliendo de su tierra, de su parentela, y Dios lo justificó y lo bendijo cumpliendo en él sus promesas. Le dio un hijo, una descendencia, y le dio la tierra que le prometió como herencia. La actual tierra de Palestina se la dio Dios a los descendientes de Isaac, no a los árabes descendientes de Ismael, los mal llamados palestinos, que son intrusos, ladrones y ocupas, por culpa del Imperio Británico que un día los metió ahí, en ese lugar. Pero ese no es el lugar de ellos. Por eso es que Israel hace bien en defender su tierra y nosotros, los cristianos, hacemos bien en apoyar a Israel. Quien es un verdadero creyente, quien es un verdadero cristiano, quien realmente ha conocido el Evangelio de salvación y entiende lo que es el Evangelio y conoce la historia de Israel, no va a estar nunca en oposición a Israel, porque por muy mal que Israel se porte, no deja de ser el pueblo de Dios y no deja de ser el reloj profético de Dios. Por cierto, habíamos dicho que Israel, la nación de Israel, era uno de esos 7 pilares que muestran de forma objetiva que la palabra de Dios es veraz, que es real. ¿Sabe usted por qué la nación de Israel es uno de esos 7 pilares objetivos que acreditan a que la Biblia es la verdad fiel y confiable de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no existe ningún otro pueblo, no existe ninguna otra nación, ningún otro grupo étnico sobre la tierra que después de miles y miles de años de persecución, de intentos de destierro, de intentos de aniquilación para borrar su historia por parte de otras naciones, aún siga presente entre nosotros hoy, con su lenguaje original intacto, con las leyes de Dios intactas, con su cultura original preservada y estando en el lugar original en el que Dios los puso y los estableció. En contraste con muchas naciones y muchas culturas que las mismas Sagradas Escrituras nos anuncian que existieron y que su existencia es real y está demostrada, está comprobada por la misma arqueología y que fueron aniquiladas por completo. Israel existe aún en la tierra que Dios le dio y esa promesa de Dios se cumplió cuando Abraham obedeció. Y de la misma forma, las promesas y las bendiciones de Dios se cumplen en los creyentes
cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos muestra en la palabra. Eso es lo segundo. Lo tercero que quiero resaltar aquí vemos en tercer lugar una característica más de la fe correcta: valentía. El pasaje nos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía programado a dónde llegar. Simplemente salió y esperó las indicaciones diarias de Dios, lo que Dios dijera. Y lo interesante es ver cómo esa fe de él también trasciende. Con él fue su esposa, su sobrino Lot, y nos dice la Escritura también que con él fue, lo leímos en Génesis, fue toda su gente, fueron todos sus siervos. No era solo Abraham. Tomaron todas sus cosas y se fueron a una tierra que Dios les dijo que le iba a dar a Abraham, porque Dios habló fue con Abraham, y estas personas creyeron en lo que Dios le habló a Abraham. Vemos nuevamente el ejemplo de la fe que trasciende. Y esta frase, salir sin saber a dónde va, esa frase involucra únicamente a los valientes. Ahí se puede dar cuenta usted una vez más que la fe no es una emoción, no es un sentimiento, no es una actitud positiva fuerte, porque la valentía nunca está asociada con los sentimientos, sino con la razón. ¿Cuántas veces hemos tenido que afrontar situaciones en las que estamos aterrados, tenemos miedo? El valiente es el que se enfrenta a ese miedo, porque tiene un argumento sólido que le dice qué es lo que debe hacer. Y el valiente se enfrenta a lo desconocido, aunque esté lleno de temor, aunque esté lleno de terror, porque su fortaleza la tiene en una veracidad. Y en este caso es la veracidad que Dios le ha dado a Abraham. Cuando iniciamos nuestra vida cristiana, mis hermanos, lo hacemos por fe. Y de ahí en adelante seguimos caminando por fe. Andamos no por vista, andamos por fe. Y de fe en fe. Todo el tiempo es una vida de fe. Aunque la Biblia nos dice cuál es nuestro destino, qué es lo que le espera a los hijos de Dios, qué es lo que le espera a los verdaderos creyentes, vida eterna y santidad en el reino de Dios. Aunque Dios nos dice eso, la verdad es que aún así no sabemos qué es lo que nos depara el futuro. No sabemos qué es lo que nos espera en ese caminar con el Señor. ¿Qué llamado tendremos de Él? ¿Qué persecuciones va a sufrir? Ninguno de nosotros sabe qué pruebas duras va a tener que afrontar en ese caminar con Cristo. Empezamos desde cero y con el tiempo vamos viendo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Vamos viendo cómo el Señor va sacando de nosotros los vicios, los malos hábitos, los defectos de carácter, la indisciplina, el desorden, la ignorancia a la palabra de Dios, el desconocimiento de Dios, el desconocimiento de sus atributos van saliendo, porque vamos aprendiendo del Señor a través de su palabra. Vamos viendo que el Señor va sacando todas esas cosas y las va cambiando por su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre, templanza, sabiduría en la palabra de Dios, conocimiento vivencial del Señor en nuestras vidas. Eso es lo que hace el Señor. ¿Se ha puesto a pensar qué pruebas fuertes y duras el Señor le depara en el futuro? ¿Se ha puesto a pensar si el Señor lo va a pasar un día por el desierto? Mis hermanos, muchas personas están entrando hoy a la vida cristiana con una invitación. Ven que tu vida va a ser gloriosa, maravillosa. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y nadie le dice a esas personas lo que cuesta seguir a Cristo. Nadie les dice que van a tener pruebas. Y por eso es que muchas personas, cuando les empiezan las pruebas y las dificultades, dicen, así no juego, eso no me dijeron. Yo mejor renuncio, yo mejor me voy. La vida cristiana es para valientes. Se necesita valentía para seguir al Señor. Se necesita valentía para, en medio de una dificultad, en medio de una prueba dura, decir, Señor, no importa, yo no te voy a dejar, porque yo sé en quién he creído. Así es como nuestros ojos ven lo que no se veía antes en un principio. Eso es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Sé a dónde voy a ir. Cuando le obedezcas al Señor en lo que Él te dice, cuando te portes como un verdadero hombre de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando tú seas una mujer de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, entonces vas a ver la bendición de Dios y vas a ver cómo Dios obra en tu vida.
Solamente cuando somos valientes y nos lanzamos a obedecer al Señor con nuestra fe puesta en Él, entonces a su tiempo veremos los resultados de la mano de Dios en nuestras vidas obedientes. Ustedes sabían, mis hermanos, que la lista de los impíos que se menciona en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, comienza por los cobardes que están ligados a los incrédulos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se necesita valentía para obedecer al Señor. Se necesita valentía para darle la espalda al mundo y obedecer a Cristo, seguir a Cristo. Se necesita valentía para abandonar una religión errada y preferir a Cristo. Se necesita valentía para enfrentar una prueba dura, siendo agradecidos con el Señor por esa prueba. Se necesita valentía para reconocer las faltas propias. Se necesita valentía para pedir perdón a las personas. Se necesita valentía para perdonar al hermano y se necesita valentía para restituir al hermano perdonado. Se necesita valentía. No es una cuestión de emociones, es una cuestión de obedecer a Cristo. Eso es lo que marca la diferencia en tu vida. Se necesita valentía para soportar el vil rechazo de las personas del mundo, para ser un padre o una madre ejemplar sin estarse quejando a toda hora porque eres padre o porque eres madre. Se necesita valentía. Se necesita valentía para ser un siervo fiel al Señor, para servirle. Voy a servir, hay que hacer un trabajo en la iglesia, yo puedo colaborar. Se necesita un sacrificio. Si realmente el día del Señor es un día sagrado para ti, entonces no será una carga. Necesitamos personas valientes en la iglesia, no solamente asistentes. Se necesita valentía para darle la espalda a todo pecado, para obedecer en general al Señor. Se necesita valentía, mis hermanos. Si usted no es valiente, si usted no está dispuesto a darle la espalda al mundo y seguir a Cristo, usted no es cristiano. Usted no tendrá la vida eterna, usted no tendrá esa bendición. Nunca verá realizada la promesa de Dios en su vida. El cristianismo verdadero es solamente para valientes. La pregunta es, ¿vamos a ser nosotros valientes así como lo fue Abraham? Espero que así sea, mis hermanos. Lo cuarto y último que vemos aquí es cómo Dios es quien obra cuando el hombre le responde a Él con su fe. Dios es quien sostiene al hombre de fe. Y entonces éste estará satisfecho con lo que el Señor le provea. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, herederos de la misma promesa. Cuando Abraham le creyó a Dios y lo obedeció, estuvo dispuesto a dejar todos los lujos, todas las comodidades, todos los privilegios que tenía en la tierra de Ur, de los caldeos, para vivir como un nómada, con apenas lo necesario. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en la promesa de Dios, las cuales apreció y vio como mucho más valiosas que las que tenía en el mundo. Versículo 10. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mis hermanos, ¿qué puede haber mejor en este mundo que una promesa de Dios que Él sustenta, que Él construye, que algo que Él promete darnos donde Él es la roca firme? Entre más arraigados estén los hombres a las riquezas del mundo, más difícil va a ser para ellos tomar esas promesas de Dios. Eso lo vimos y lo aprendimos en el relato del joven rico, ¿lo recuerdan? Este joven estaba tan aferrado a sus riquezas materiales que ni siquiera pudo apreciar, ni siquiera pudo ver lo que amorosamente el Señor Jesús le estaba ofreciendo a cambio por dejarlo todo y seguirle. Los tesoros en el reino de los cielos. Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. El convertido sabe que un día recibirá de Dios algo infinitamente mayor y mejor de lo que tiene ahora. Como creyentes lo sabemos, recibiremos un cuerpo nuevo con cualidades únicas, un cuerpo libre de entropía, un cuerpo libre de toda enfermedad, un cuerpo libre de todo pecado y de toda muerte. Una ciudad celestial inimaginable, llena de perfección, belleza, de justicia, de paz, de amor. Una relación y una comunión perfectas con el Dios de la creación, con Cristo, por la eternidad. Dios a sus hijos nos da aquí en la tierra lo básico y lo necesario para que cada uno de nosotros día a día avancemos en lo que necesitamos. Y aún el Señor nos concede muchísimo más de lo que le pedimos. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a ser agradecidos con Él, a confiar en Él, a estar nuestros ojos puestos en Él y no en las riquezas, a estar contentos con lo que tenemos, con lo que Él nos da. Y a usar todos esos medios para servir al Señor, sirviendo a otros también que necesitan. Y luego en el futuro nos dará también ese mundo perfecto y maravilloso que tiene una tremenda calidad, que todos anhelan, que es lo que todos están buscando aquí, pero que aquí no está, aquí no lo van a encontrar. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente imaginó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Eso es lo que aprendemos de este pasaje, mis hermanos. Aquel que tenga la fe verdadera no le va a importar el glamour, los títulos, los lujos, los prestigios de este mundo. Quien realmente tiene su fe puesta en el Señor sabrá vivir agradecido y con gozo con lo necesario, con lo que el Señor le ha provisto en su llamado. Esa es la referencia de vivir en tiendas, versículo 9. Este es un contraste directo con lo que Dios ha prometido. Estamos viviendo en tiendas porque hay una ciudad que tiene un fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. La confianza, la seguridad y la esperanza de Abraham estaban solamente en las promesas de Dios. Esa es la fe verdadera. Y esa fe trasciende a otros porque su hijo Isaac y su hijo Jacob también siguieron viviendo de esa forma, confiando en las promesas del Señor y dependiendo de la fidelidad y del fiel sustento de nuestro Señor. Así como Abraham, así como Isaac y Jacob fueron peregrinos hasta recibir la tierra prometida por Dios, así también los verdaderos creyentes estamos de paso por este mundo. Por eso el Señor dice que no debemos hacernos tesoros en la tierra. Estás de paso. No te aferres a las riquezas de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. 2 Corintios 10, del 3 al 6. Le pertenecemos a Cristo. Somos propiedad suya, comprados por su sangre, no para este mundo corrupto y pasajero que va a ser juzgado por fuego, sino para su reino eterno. 1 Corintios 6, 20. Debemos preguntarnos, después de leer estos pasajes, ¿en dónde está nuestra fe? ¿En las riquezas pasajeras y vanas que este mundo nos promete? ¿O en el reino perfecto que Dios nos promete? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a morar en tabernáculos? Esa es la otra palabra para tiendas. ¿Estás dispuesto a morar en tabernáculos con el Señor? Gozando de Cristo tabernaculizando en ti. Y como lo dice el Salmo 23, viendo cómo el Señor nos da ese pasto delicado de cada mañana. El peregrino no acumula, el peregrino solamente lleva lo necesario y quien tabernaculiza en el desierto con el Señor cuenta con su sustento fiel, cuenta con su maná diario. Dios no me va a defraudar porque Él es fiel. Él prometió que me perdonaría y lo hará. Él dijo que me justificaría y lo hará. Él prometió que si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos apropiamos de su justicia efectuada en la cruz, somos lavados de nuestros pecados. Él lo prometió. Él dijo que haría de mí una nueva criatura y lo hará. No importa lo que suceda en mi vida, si yo he confiado en Él,
puedo tener por seguro que Él me va a guiar, Él me va a cuidar y Él me va a sostener. Así como lo hizo con Abraham, con Sara, con Lot, con Isaac y con Jacob en el desierto. Y así como lo hace con todo el que, aunque no ve el futuro, pone su fe en Él y cree plenamente en su palabra y en esa promesa que Él tiene para los suyos. Preguntémonos, ¿cómo es nuestra fe? ¿Es una fe correcta? Y más aún, ¿es una fe valiente como la de Abraham, basada en la verdad de la palabra de Dios? ¿O es la misma fe errada que otros están siguiendo por tradición? Si alguna vez te sientes rechazado por tu familia o por otras personas por servir al Dios verdadero, recuerda por favor que no eres el primero ni tampoco el último. En realidad estamos siguiendo los pasos de esos siervos fieles del pasado: Abel, Enoc, Noé y Abraham. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos permita reconsiderar su palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, y que nos guíe por medio de su Espíritu Santo a toda su verdad, para que de esa manera nosotros ejerzamos la verdadera fe y de esa manera honremos a nuestro Dios. Que así sea. Oremos. Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-achen.com o escríbenos a iglesia.achen@gmail.com.